Pues muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy estoy aquí con muchas ganas para hablar de la nueva película de David Bruckner que se acaba de estrenar hace poco llamada The Night House. Producción de este año 2021 que protagoniza Rebecca Hall, que también es coproductora ejecutiva del film y que bueno, tenía muchas ganas de comentar precisamente por eso, porque era la nueva producción de David Bruckner, un director al que llevo un tiempo siguiéndole los pasos porque me parece una de esas promesas del terror moderno que la verdad tiene mucho que contar. No sé si todavía ha conseguido dar en la tecla con alguno de sus productos, pero lo que por lo menos puedo decir es que lo que me ha echado a la boca de él siempre ha sido de buen gusto. Lo conocí hace ya años, con la primera película de VHS, ya que participó haciendo uno de los cortos. Luego también hizo otra película de estas de antología de terror llamada Southbound. A mí esa no me gustó. Pero bueno, yo lo destaco sobre todo por la película que comenté aquí hace no mucho, llamada El Ritual, que es, una de esas películas poco conocidas, con poco recorrido, con poquito presupuesto y pocos elementos, pero que de verdad da una bocanada de aire fresco al género de terror. Al género de terror, como siempre digo, ya sabéis, todo buen cinéfilo sabe, es uno de los más maltratados en los últimos tiempos, de los que peor está. O sea, si el cine en general ya está mal, el género de terror está especialmente mal. Y vaya, encontrar autores que quieran volver un poco a las raíces y jugar con el factor del terror psicológico y no del show, del morbo y de los screamers y jumpscares baratos, ya es algo de agradecer. Y cuando se anunció esta película yo dije, aquí Bruckner nos va a traer algo gordo. Y tengo que decir que en bastante medida no me equivocaba. Sí, es cierto que tampoco es una película redonda de 10. Considero que hay cierto momento en el final en que la película se pone demasiado expositiva. Quiere como un poco como que cerrarlo todo de una forma bastante medio rápida, a pesar de que deja la puerta abierta a la interpretación personal, y esto es en lo que vamos a ahondar luego. Esto es lo que me gustan de este tipo de reseñas y de este tipo de películas, que siempre abren espacio a debate, es decir, abren espacio a que cuando terminas de verla intercambies opiniones con la gente, porque genera debate. Es decir, una película que da que hablar ya tiene algo muy especial, al margen de que sea buena o mala, ¿no? Entonces, sí, es verdad que no es un producto perfecto y encuentro un poco apresurado el final, pero en general me ha gustado muchísimo. Y ya os lo puedo decir, la película podrá no ser perfecta, la película puede que no sepa muy bien si tirar hacia el tema de thriller psicológico o terror en algunos momentos, pero en general os puedo decir que es de lo mejor que he visto en cuanto a terror desde hace bastante tiempo. Sobre todo en este último año, últimos 2-3 años. De verdad lo digo. O sea, yo estoy hasta la polla de Hereditary y mierdas así, que venga a hablar de ellas y inflarlas en la crítica, y sí, vale, luego son buenas películas, pero están sobrevaloradas, ¿vale? Hablando claro. Entonces aquí yo encuentro esta película mucho más sencilla, mucho menos preocupada en cazar premios en festivales o hacerse eco momentáneamente para arrasar en taquilla y quedarse como que, oh, la película de terror del año, y aún así la encuentro más efectiva. Bien, la película, como ya digo, está protagonizada por Rebecca Hall y parte de una premisa en sí sencilla, que puede parecer 1000 veces vista, pero que sorprende con los giros que va dando. Un poco me ha pasado como con lo último de James Wan, ¿no? Es decir, estas películas que parece que van a ir por un camino, pero luego tienen bastantes cosas ocultas que mostrar. Y es que la cinta habla sobre una mujer, ¿vale?, que se acaba de quedar viuda, una mujer joven, se entiende, como de 30 años, tenía un esposo de la misma edad, no tenían hijos, y acaba de enviudar básicamente porque el marido se suicidó. Ellos vivían en una casa en el bosque, justo enfrente de un lago, ¿no? Una casa preciosa, de varios pisos, que incluso el propio marido construyó, ¿no? Porque al parecer parecía ser diseñador, arquitecto o algo por el estilo. Y en ese remanso de paz, donde la pareja vivía aparentemente en suma felicidad, y sin la esposa saber por qué, una noche el marido se levanta, agarra una barquita que tenían ahí en la casa, se mete en el lago y con una pistola que ella ni siquiera sabía que él tenía, se pega un tiro en la cabeza y se mata. ¿Vale? Ante este shock, que obviamente destrozaría de arriba abajo la salud emocional de una persona, pues la mujer
quedándose sola en esa aislada casa, empieza a tener unos sueños extraños que siempre suelen empezar con un patrón, ¿vale? De repente se enciende el reproductor de música de la casa a todo volumen en medio de la madrugada, ¿vale? Y se encienden luces sin que haya nadie ahí, pues empieza a tener unos sueños raros, una especie de visiones extrañas en esos sueños, y empieza a sentir la presencia de alguien en la casa. Una presencia que ella cree es su marido, que parece que trata de decirle algo, pero no sabe muy bien qué es. Y a través de esas intuiciones y de ese temor que percibe en la casa, se empieza a dar cuenta de unas cosas que no había prestado atención, pero que muestran que aparentemente su marido no era el marido ideal que decía ser. Y no voy a contar nada más, que ya estoy contando de hecho bastante más de lo que debería contar, porque estropeo la película. Ya sé que obviamente con el gancho puede que suene muy visto y no llame la atención, pero de verdad, no es lo que parece para nada. O sea, es una de esas películas donde no te esperas lo que va a venir y donde hay giros muy interesantes. La película tiene muchas sorpresas que contar. Y a pesar de que es medianamente cortita, consigue mantener tu atención y generar tensión en algunos momentos de una forma brillante. Es de estas películas que va a salir el típico chupatrancas a decir, no, esto era muy predecible, yo a los 10 minutos ya lo sabía. Y es tú como de, sí, campeón, que no tenías ni puta idea, pero te quieres hacer el listo y el interesante, ¿no? Pues es una de esas películas, ¿no? Como cuando la gente iba a ver Saw y decía, yo ya sabía que el malo era el que estaba ahí en medio, ya se ve desde el principio, estaba clarísimo quién era, ¿no? O como en la película Identity, ¿no? Dicen, no, yo ya sabía que era esto lo que estaba pasando, ya se veía claro. A los 5 minutos se ve, los cojones. O sea, hay películas que dan pistas, pero no me jodas, hay gente que se pasa. Y yo creo que esta The Night House es una de estas películas que sí da pistas, pero despista, ¿no? Valga el juego de palabras. Es decir, te va dando a veces falsas pistas o pistas que intencionalmente se ponen ahí para que de buenas primeras se te venga un pensamiento a la cabeza, pero que luego realmente todo eso no tenga nada que ver con el pensamiento inicial que estás teniendo. Entonces, es muy interesante porque, ya digo, aparte, hay varios momentos de terror en la película. Sin necesidad de screamer ni nada. Creo que llega a haber quizá uno, a lo mejor, en toda la película. Y la verdad, bien tirado. Es decir, de una forma bastante elegante. Porque al final, si es que el screamer en sí no es malo. El tema es que esté introducido correctamente. Que haya una buena carga de tensión en el ambiente. Y que ese screamer sirva como de flechazo en el corazón, ¿no? De última descarga. Ahí sí. A mí lo que me jode es cuando empiezan a meter screamers por doquier sin ningún tipo de venida a cuento y como única herramienta para generar terror, que lo único que hace es alterar y poner de los nervios, no asustar. Realmente si yo estoy hablando tranquilamente y de repente meto una imagen horrorosa y subo el volumen, coño, claro que te vas a... Pero es un instinto, ¿no? Ay, pero no estás atemorizando, no estás creando ese desasosiego mental que se supone que debe ser el terror. Y esta película sí entiende bien el factor psicológico del terror. Y hay varios momentos donde hace unos pinitos visuales, además el director, cómo juega con la perspectiva, las sombras, con la cámara para asustar. O sea, es tremendo. O sea, hacía tiempo que no iba a una sala de cine y estaba un poco acongojado en el asiento, preocupado por lo que estaba viendo. Un momento de esta película que se quedan grabados aquí, ¿eh? Es cojonudo el manejo que tiene del terror este director. Yo desde que vi El Ritual me di cuenta y me alegra ver que no ha perdido esa chispa, esa llama, ese toque único de, digamos, jugar psicológicamente con el espectador para maltratarlo, ¿no? O sea, si te dejas llevar por este director, eres como una hoja atrapada en una corriente de viento caliente, ¿no? Es decir, te lleva por donde quiere. Es sorprendente los efectos que consigue. Un poco como estos directores que han venido últimamente, como tipo Scott Derrickson también, lo que hizo con Sinister. O sea, las películas pueden no ser maravillosas, ni siquiera ser muy muy buenas, pero saben cómo crear escenas verdaderamente pesadillescas. Es decir, Nightmare Fuel. Es decir, combustible para pesadillas. De verdad. O sea, además Rebecca Hall lo hace tan bien en esta película, está tan metida en el papel y carga tan bien el peso del argumento y de la historia sobre sus hombros, que es que todavía más te mete en la tensión. O sea, empatizas tanto con ella, te metes tanto sobre su piel, que lo sufres muchísimo más. Esta es otra clave del terror que siempre se malinterpreta. O sea, no es cuestión de crear monstruos muy temibles o caras muy feas o mucha subida de volumen. La clave principal es que
al menos hay algunos personajes que te generen la suficiente empatía para que cuando lo estén pasando mal te preocupes lo suficiente o te pongas en su lugar lo suficiente para que haya tensión. Para que estés preocupado por ese va a llegar algo, no sé qué es, pero temo que llegue, por desconocido que es, ¿no? Entonces, Bruckner lo entiende bien. Y en esta película creo que lo demuestra fehacientemente. Y Rebecca Hall es el mejor apoyo que podía encontrar. No me extraña que fuera productora ejecutiva, porque se nota que creía en el proyecto y dijo, esto merece ser realidad. Esta película merece existir, merece llegar a los cines. Y voy a meter todo de carne en el asador porque sé que el papel protagónico vale mucho la pena. Es que se ve a las leguas cuando un producto se hace con cariño y se hace con respeto al género. Y no cuando se hace simplemente por hacer, a ver si suena la flauta y arrastramos a 4 incautos a la sala de cine y les robamos un poco el dinero. O sea, eso es lo que quiero decir. De verdad, darle un intento a la Casa Oscura, a The Night House. Porque, de verdad, nada es lo que parece. Yo creo que la mejor parte de este review va a estar en el spoiler, pero de verdad, me ha gustado muchísimo. No me pareció perfecta. Al final le pasa un poco también como al Ritual. Este es un talón de Aquiles de este director, que espero que vaya puliendo y corrigiendo. Pero le cuesta a veces cerrar el tercer acto de sus películas. Le cuesta encontrar un final adecuado. En el Ritual creo que cayó en el error de no darle un punto de clímax lo suficientemente fuerte. Y aquí sí genera ese punto de clímax, pero se sobreexplica y creo que desatiende un poco la genial ambigüedad que hasta cierto momento estaba teniendo la historia. Es decir, carga muy bien dramáticamente y a nivel de tensión toda la historia, es decir, genera un suspense muy bueno queriendo saber cuál es la verdad, pero al final cuando se devela esa verdad termina siendo un poco como que rebuscado, convencional, como no acaba de ser aquello tan oscuro y especial que quizá esperábamos para las expectativas que te generaba el film. En cierto modo siento que no acaba de conseguir esa cosa nunca vista, ¿no? O rara vez vista que el espectador necesita, esa cosa nueva, ¿no? Es decir, esa cosa que rompa con lo preestablecido. Es algo muy difícil, no quiero cargar ese peso sobre Bruckner, ni sobre estas obras que creo que se esfuerzan por ser diferentes al 90% de películas de terror, porque entienden verdaderamente la esencia del terror, pero, bueno, es una cosa que hay que decirla que está ahí. A mí me ha recordado en muchos sentidos un poco a una mezcla entre, bueno, supongo que este es el parecido más evidente, Entity, ¿no?, de los 80, también a la película venezolana La Casa del Fin de los Tiempos. Esta es poco conocida, pero es llamativa, que tiene bastantes parecidos, y también a obras como Revelations. Y también ha habido como una pizquita por el rollo del marido con un pasado turbulento a la película Lo que la verdad esconde. Es un popurrí especial, porque en general son películas especiales todas estas, bastante peculiares. Entonces, solo por esta vis extraña y particular que tiene, tan original, yo creo que vale mucho la pena verla, de verdad. Para mí, dentro del género, ha sido de un notable, o sea, como de un 8,5 tranquilamente. Sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo por el final, pero para mí no ha sido un problema. De hecho, que quede la cosa medianamente abierta a interpretación me ha gustado. Creo que dentro de la pifia, digamos, del final, de querer sobreexplicarse, aún así, como que al final ha pegado un volantazo a último momento que lo ha salvado de caerse por el barranco, ¿no?, de cerrar mal el tercer acto. Y yo creo que eso salva el conjunto global del film, el balance general, ¿no? Pero en fin, vamos con spoilers, que yo creo que es lo interesante. Bien, la cosa empieza con la mujer descubriendo en el móvil del marido fotos, ¿vale?, imágenes, que ya no sabía que tenía ahí, que el marido aparentemente hizo a otras mujeres que todas tienen un cierto parecido con ella, ¿no?, un most likely, pero que no son ella. Es decir, mujeres blancas, con cabello negro, delgadas, de cierta complexión facial y, no sé, con un porte parecido al suyo. Claro, esto obviamente descoloca. Lo primero que pensaría es infidelidad. O sea, blanco y en botella de leche, ¿no? O sea, si camina como un pato, grazna como un pato y parece un pato, pues seguramente será un pato, ¿no? Pero claro, esta hipótesis, evidentemente, al tratarse de un thriller de terror, sabemos que no va a ir exactamente por ahí. ¿Qué tendría que ver eso con la parte del suicidio paranormal? ¿Por qué? ¿Por qué si la mujer no sabía nada, el tipo se pegaría un tiro, ¿no? Es un poco como la primera hipótesis que descoloca un poco, que al parecer la protagonista al principio no quiere pensar, pero bueno, así arranca todo, ¿no?
Y lo mejor son esos sueños que tiene ella. La música que se pone, las luces que se encienden, esa presencia que le habla a ella. Y luego otras mujeres que al parecer estuvieron ahí en esa casa. Y luego lo más interesante de todo, la otra casa al otro lado del lago, ¿no? Y esos planos que descubre del marido, donde tenía pues planos de la casa, de la arquitectura, y luego otros planos de la misma casa, pero al revés. Es decir, como si le hubiera puesto un efecto espejo, ¿no? Como si fuera eso, un espejo, un portal a otro mundo, ¿no? Otro lado siniestro de la casa. Y descubre al otro lado de ese claro, de ese lago, la misma casa a medio construir, pero invertida, ¿no? Y lo que encuentra dentro de ella, bueno, a mí me parece lo más llamativo de la película, que es este objeto, difícil de describir, pero vamos, absolutamente pesadillesco, vamos, casi silent hilliano. O sea, un objeto que lo ves y no te puede transmitir más que inquietud. O sea, miradlo, es espantoso, ¿qué cojones es eso? O sea, ¿qué cosa podrías pensar de una persona que tiene algo así? O que ha fabricado algo así. Nada bueno. Y ese especie de aire malévolo que recubre todo lo que no sabía ella de su propio exmarido es lo más fascinante del film. Es decir, las elucubraciones que vas haciendo, intentando deducir qué podía ser todo, y el significado tan siniestro y tan oculto y tan macabro que había detrás de todo, yo creo que es lo más maravilloso de esta película. Es decir, cómo hace volar tu imaginación, ¿no? Cómo incluso, aunque estés muy curtida en el género de terror, la película, tiene cosas fuertes, ¿no? A nivel de impacto que mostrarte con estos detalles. Y bueno, al final acabamos viendo, digamos, la cruda verdad, con la carta, con lo del suicidio. Entonces descubrimos, por una conversación que tiene ella con su mejor amiga, que ella, cuando era joven, tuvo un accidente y estuvo pues clínicamente muerta 4 minutos. Se le pararon el corazón 4 minutos, ¿vale? Pero los médicos consiguieron reanimarla y digamos como que traerla de vuelta de la muerte, ¿no? Y digo reanimarla y no revivirla o volverla a traer, sino traerla de vuelta de la muerte, porque aquí viene, digamos, el punto de inflexión de la película. Y es que ella menciona que cuando tuvo ese accidente, bueno, todo el mundo tiene la clásica pregunta, cuando ocurren accidentes de ese tipo, personas que han estado al borde de la muerte o que, digamos, han llegado a morir por unos minutos y luego revivirlas, siempre les preguntan, bueno, ¿qué viste, no? Es decir, si llegaste a estar muerta, ¿qué es lo que viste? ¿Soñaste? ¿Viste algo? ¿Viste el cielo, el infierno? ¿Qué viste? Y ella lo dice claramente, ella dice, nada, no hay nada. No hay cielo, no hay infierno, nada. Lo único que hay es vacío eterno, ¿no? Una oscuridad eterna, vamos a decirlo. Y eso realmente yo creo que es la respuesta más aterradora que puede haber. O sea, a los humanos, como a todos los seres vivos, nos aterra la muerte. Nos aferramos a la vida con todo lo que tenemos. Y no podemos soportar la idea de no saber qué hay al otro lado, porque todo aquel que ha muerto jamás ha vuelto de ahí para contarnos qué es lo que había o lo que ha sentido, ¿no? Entonces tendemos a pensar en ese absoluto vacío, porque vemos un cuerpo muerto, vemos cero actividad en él y ¿qué pasa con nuestra mente? ¿Qué pasa con nuestra memoria? Yo creo que son los momentos críticos que pasamos sobre todo de niños, cuando empezamos a reflexionar sobre lo que es la muerte y nos explican los adultos qué es la muerte. Hay cierto momento de terror a ello. Obviamente luego aprendes a vivir con eso y a aceptarlo como algo natural, pero está ahí. Y bueno, como todos esos grandes temores de las personas, está plagado el mundo de posibles respuestas. Unos lo encuentran en la fe, otros en la ciencia, en la religión. Bueno, pues para tranquilizarnos de esa idea perturbadora de la inexistencia, de la nada eterna, que ni siquiera nuestro propio cerebro puede concebir ni llegar a imaginar, pues lo llenamos con explicaciones de no, hay un paraíso, ¿no? Vas a vivir muy bien, o te van a esperar 40 vírgenes y todas estas cosas de los mundos de la religión, ¿no? O tu cuerpo se va a transformar en energía y va a viajar por el universo, o vas a reencarnar, vas a volver a vivir, pero una nueva vida y perderás tus recuerdos de la vida anterior. Pues todas estas explicaciones, la explicación más, yo creo que simple pero lógica, la de que no hay nada, pues resulta de por sí aterradora. No hace falta que haya un demonio, ni esté Belcebú ahí con unos diablillos que te van a pinchar el culete con un tridente en un mar de lava, ¿no? Es decir, la propia existencia del vacío insondable creo que es peor incluso que la del propio infierno, ¿no? Que la de un castigo eterno. Porque al menos podrías, digamos, decir que estás vivo de otra manera, que estás sintiendo algo.
incluso el dolor y el sufrimiento, ¿no? Entonces, como la idea de la eternidad también, en cierto modo, a mí por lo menos me asusta, me perturba, porque es difícil concebir la vida sin algo finito. El valor que tiene la vida está en que se acaba precisamente. Pues esta idea del vacío resulta muy llamativa. Bueno, toda esta cábala no tiene mucho que ver con la película, pero me apetecía contarlo, ¿vale? Ya sabéis cómo son. Que no hay guiones ni hay mierdas. Y la cuestión es que ella cree que no hubo nada, pero resulta que sí hubo algo. Que digamos, un ente, o la propia Parca, la propia muerte, se quedó con ella desde ese momento. Digamos, para reclamar lo que es suyo, es decir, que ella tendría que haber muerto, pero no lo hizo. Un poco esta idea en plan destino final, ¿no? De que aquellos que escapan la muerte, pues la muerte tiene que cobrarse esas vidas, pase lo que pase, y bueno, todo va a conspirar para que esas personas mueran, ¿no? Pues en este sentido algo parecido. Pero la Parca o la muerte, en este caso, lo que intenta hacer es, digamos, inducir a que la protagonista muera a través del marido, es decir, susurrándole, atormentando al marido para que la mate, ¿no? Y que todo quede como, bueno, muchos de estos casos en los que hay violencia en una pareja o en una familia. Aquí es verdad que es un punto un poco raro, porque parecería que lo más lógico es hablarle a la propia mujer. Pero yo creo que la explicación está en que como ella, digamos, escapó en su momento, ella sí, digamos, vio a esa entidad o a esa muerte, pero simplemente lo olvidó al ser reanimada. Escapó de ella y entonces digamos que el ente no puede volver a comunicarse con ella directamente, ¿no? Porque al haber encontrado una razón para vivir en el marido, digamos que eso supone un obstáculo. Eso es lo que yo interpreto, ¿no? Y entonces, bueno, pues vemos que le come el tarro al marido y ahí está todo el misterio que ella va descubriendo luego. Y es que resulta que el marido, digamos, intentó burlar o engañar a esa entidad maligna. Vemos que tiene esos libros y tiene esas notas de crear espacios parecidos, pero simétricos, ¿no? Pero invertidos a la realidad para despistar a los entes malignos y hacer una serie de tótems como ese que él tiene, ¿no? Que ese es el que encuentra la mujer luego. Y que además tiene esta peculiaridad extraña y siniestra de que siempre que lo tira cae de pie, como si tuviera algún tipo de energía, ¿no? Quizá como una especie de tótem que encierra lo que quiere hacer la entidad, porque luego vemos que al final, cuando la entidad casi está a punto de matarla a ella, la pone en una postura parecida a la que estaba la figurita, ¿no? Bueno, la cuestión es que el marido, para no matar a la mujer, para desoír los pedidos de la entidad que lo atormentan, que lo intentan manipular, pues para, digamos, distraerla, le entrega sacrificios a modo de señuelo para despistarla. Busca mujeres que se parecen a ella, las atrae a esa casa que construye intencionalmente para que parezca la casa pero que no lo es, y las mata para saciar la necesidad de la entidad. Claro, esto funciona un tiempo, pero no mucho. Al final, una de dos, o la entidad se da cuenta, que creo que esa no es la respuesta, porque si no el marido, ¿por qué se suicidaría? ¿Por qué no lo seguiría intentando? O, que es la que yo creo más probable, el marido cree que ya la ha engañado, digamos, deja de sentir la presencia, pero no. El que entonces está engañando al otro es la entidad al marido, no el marido a la entidad. O sea, ahí se revierten las tornas, digamos que la entidad no es tonta, y el marido, creyendo que ya ha cumplido con el deber de proteger a la esposa, se mata. ¿Por qué? Pues porque básicamente ya, digamos, cree que ha alejado a la entidad, pero se mata evidentemente por la culpa de haber matado a tantísimas mujeres para salvar a su esposa. Es decir, en el fondo no ha dejado de ser un asesino serial, por un fin noble, pero con un método despreciable, ¿no? Matando a chicas inocentes que no tenían nada que ver. Vemos que hasta cierto punto el remordimiento le puede, es decir, no disfruta de ello para nada. Cuando vemos el testimonio de aquella chica de la librería que entra en contacto con la mujer, que le explica que parece que él la quería matar, pero que al final no es capaz de hacerlo, ¿no? Y le perdona la vida. Quizás fue, si no la última, una de las últimas protovíctimas, y bueno, por eso luego se suicida. Claro, ¿qué pasa? Que cuando la entidad, pues el marido muere, ya no queda nadie para protegerla y la entidad empieza a atormentar directamente a la mujer. Digamos que esa barrera, esa protección desaparece. Es buenísima la escena, sobre todo me parece una de las mejores, en las que con las formas de los elementos de la casa parece que se dibujen siluetas que se mueven y van por ella. Visualmente esos momentos me han parecido brillantes. O sea, esos momentos que dices, Bruckner chapó y de quitarse el sombrero. Pero también la escena también clímax de macabridad es cuando ella
siente, digamos, la presencia y vemos que ella como que no la puede ver, pero la puede tocar y vemos como que mueve su mano y ve como sus dedos se prensan contra algo, como si fuera algo transparente, ¿no? Y ella piensa que es el marido y de repente la entidad le dice, no soy Owen. En ese momento es de, joder, pelos de punta al máximo. Y eso que yo soy cero supersticioso, yo soy de esos de ver para creer. Y aún así esta película me ha crispado los nervios en algunos momentos, ¿eh? Y yo soy... A mí nada me da miedo, o sea, y no lo digo por fardar, es que es la verdad, no... Desde que dejé de ser un crío ya el terror me produce cierta inquietud en algunos momentos, pero es difícil que me asuste o me dé pesadilla o cosas así, ¿no? Pero cuando hay una película que toca en la tecla, toca en la tecla. Sobre todo por escenas particulares, y esta película tiene varias. Además es una película que me encantaría revisionar por algunos de los momentos. O sea, muy interesante. Una de esas películas que además podrías invitar a ver a otras personas contigo para luego debatir y compartir puntos de vista. Yo creo que eso es lo más maravilloso que tiene el cine. De verdad, y esta película se presta para eso de forma estupenda. Con lo cual para mí ya se gana muchos puntos, como ya he dicho antes. Pero bueno, la cuestión es que la mujer descubre el tinglao, esa es la explicación que se nos da, por eso digo que es un poco apresurada, como que demasiado explicativa. Hay esa especie de flashback sueños donde la entidad lo expone todo, es como de típico convencionalismo del malo que explica su plan, ok. Pero bueno, llega el final donde la mujer se va a suicidar y es salvada por la amiga y termina no cediendo ante la presión de la entidad. Pero es muy interesante el plano final de la película donde el vecino negro mira la barca porque ve que la protagonista Rebecca Hall está mirando para ahí y él le dice ahí no hay nada, ¿no? Pero cuando miramos bien el plano podemos ver que hay una especie de sombra o silueta que también se ve en el agua de esa entidad y la mujer no dice que no, es decir, confirma lo que dice el negro, dice sí, tienes razón, ahí no hay nada, es verdad. Es decir, se hace la tonta. ¿Qué creo que quiere decir con eso la película? Pues que la protagonista tendrá que vivir con ello toda su vida. No ha podido vencer el mal. Ahora, ¿cuál es la otra interpretación fuera de lo paranormal que te da la película? Porque esta película tiene dos versiones y digamos que tú crees la que más te guste, ¿no? Pasa un poco como en aquella película de la vida de Pi. Las dos versiones puedes aceptarlas como la verdad de la historia, pero pues a cada uno le tira más una o la otra, ¿no? A uno les tira más la fantasiosa del tigre, los animales, la isla y tal, y a otros la terrenal. De que fue una odisea despreciable, ¿no? Pues aquí lo mismo. Y es que más que la entidad paranormal depende de lo que tú quieras creer. Yo me declino más por esta segunda explicación que voy a exponer. Y es que realmente la película trata sobre la depresión. La mujer arrastraba esa depresión, vemos que bebe mucho y está al borde del suicidio al no aceptar que el marido tenía una doble vida y era un asesino. Es decir, que no hay hostias de espíritus, ni entes malignos, ni la muerte, ni mierdas. Simplemente es eso. El marido era un violador / asesino y... O sea, violador / violador asesino... Perdón, asesino / violador asesino. Y ya está. Y simplemente no puede con la culpa y la propia depresión que ya arrastraba y no acepta que el marido se mató por ser un criminal y de haber estado casada tantos años con lo que ella creía que era el hombre de su vida y que era un enfermo despiadado. O también podríamos decir que hay una tercera interpretación mixta, es decir, que el marido evidentemente tenía algo en esa doble vida, pero que también hay una especie como de energía detrás de ello. Aunque yo me declino más por la segunda por el hecho de que al final, claro, si fuera la hipótesis paranormal, de que es un ente y que el marido para protegerla mata a las mujeres, en el fondo parece como una especie de justificación del asesinato, ¿no? Es decir, como que bueno, por un bien noble, que es preservar a un ser querido, hacemos cualquier atrocidad. Es decir, el fin justifica los medios. Y básicamente la película, en cierto sentido, te estaría diciendo, no, claro, pero como había un ente maligno, el marido tenía que matar. Es decir, justificas a un asesino serial, tío. Porque es lo que era el marido, un asesino serial. Un tipo que mataba a sus víctimas con un patrón en específico. Y que tenía una especie de fetiche ocultista y por una serie de características y escenarios
y las mataba todas en esa casa, en esa especie de lo que para él debía ser una zona de ritual, ¿no? O sagrada. O puede ser que el marido... No sé, es que yo creo que estaría como que justificando los asesinatos. Yo creo que no pretendía eso el director. Es decir, yo me declino más por la segunda explicación. Y es que básicamente el marido tenía algo malvado en sí. No es ese ente que viene del más allá porque a la otra se le paró el corazón. Es él algo que invocó o que atrajo el marido por su maldad. Lo digo en el sentido de que Bruckner no lo especifica, pero si os fijáis, podría haber una especie de explicación en el sentido de que ha habido asesinos seriales que no todos han sido tipo... ya sabéis, no sé, tipo de película, en plan Michael Myers y cosas así. Un loco que va por ahí matando gente by the kinder, que es un tío... El típico asesino serial loco, ¿no? El típico solitario, macho de pelo en pecho, que ha tenido una infancia difícil y que desprecia a todo el mundo. Y no, hay algunos asesinos seriales que han sido padres de familia, que han tenido una vida aparentemente normal y que luego han resultado que eran violadores o asesinos. Esto ha ocurrido. Entonces, quizá hay un poco la idea detrás de que el marido en el fondo fantaseaba con matar a su mujer, pero para no destruir su vida, ni perder el estatus, ni la casa, ni la apariencia de ser una persona normal y poder seguir viviendo, recreaba esa fantasía buscando mujeres parecidas y asesinándolas, pero siempre dejando a la mujer al margen. Y que en algún punto vio incontenible su deseo de matar a su mujer de verdad, y antes de llegar a eso prefirió pegarse un tiro en la cebolla porque a lo mejor lo iban a atrapar la policía o lo que sea. Es decir, en la mente de un criminal difícil de descifrar y entender. Y es así como es la película. Entonces yo me inclino más por ese camino y que al final ese ente funge a la vez como la imagen de lo malo, de la muerte, de lo maligno, pero como la propia depresión. Porque cuando ella sale de la barca ve la silueta ahí. Es decir, a pesar de que el otro le dice ahí no hay nada, sin embargo puede parecer por la cara del tipo que como que sí ve algo pero esté tanteando a la prota para ver qué dice. O que él mismo quiera negar que sí está percibiendo, no viéndolo, pero percibiendo algo ahí en el lago, él siente una presencia. Cuando ella niega que hay algo en la barca ahí que estaba con ella, digamos que va con este mensaje de que, bueno, al final la depresión, algunas personas no la superan nunca, pero aprenden a vivir con ella. Entonces, esta entremezclanza, en realidad todas las posibilidades son súper interesantes, eso es lo que más me gusta. Un poco tipo Shutter Island, ¿no? ¿Qué pasa al final de Shutter Island? ¿DiCaprio era un policía de verdad? ¿Y le estaban todos haciendo la olla para volverlo loco? ¿O es que de verdad él era un paciente de la clínica que mató a su mujer y todo eso fue una fantasía alimentada para ver si podía curarse? Porque la película como que te deja con la duda, ¿no? Es decir, sí, quieres creer lo que dice al final el director, los médicos y tal, el que hace de su ayudante, Mark Ruffalo, pero como que te deja la semillita de la duda plantada, o sea, hace que dudes de ti mismo. Pues con esta película pasa algo parecido, no a ese nivel, porque Shutter Island me parece mucho mejor, pero ahí. En fin, me parece interesantísima. Agradecería sobre todo si habéis visto esta película, si la habéis visto, si no, no opinéis. Comentarios, o sea, ¿qué pensáis? ¿Cuál hipótesis os parece la correcta? ¿La del asesino, la del ente maligno, un mixto, la de la depresión? En fin, me gustaría saber, ¿no? Porque es una de esas películas que invitan a mucho debate. Bueno, súper recomiendo la película, dejadme vuestros comentarios y no os olvidéis también de dar like, de suscribiros si no lo habéis hecho y, bueno, de recomendar el canal, de difundir los vídeos, de compartirlos por las redes y si queréis apoyar el canal también, ayudarme para conseguir nuevo equipo para grabar porque estoy ahora en una situación un poco precaria o simplemente queréis ver las películas, las reseñas en exclusiva, verlas antes que nadie o pedir alguna reseña a vuestro gusto, pues tenéis aquí abajo el botón de unirse a la comunidad de miembros de YouTube, el link a PayPal y el link a Patreon. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.